Bienvenidos a Buena Gente, un podcast que descubre a personas que suman, que inspiran, de aquellas que te gusta rodearte. Hoy estoy en un entorno muy diferente, estamos aquí en Jaca con una persona que os va a encantar, que además ha movido y forma constantemente a muchísimos alumnos con mucho talento y que tengo la suerte de estar hoy aquí compartiendo un ratito con ella. Bienvenida, Susana, encantada. Hola. Mira, lo primero que me gustaría preguntarte es cómo empezaron tus inicios con el mundo de la danza. Bueno, pues, a ver, en Jaca no había absolutamente nada. O sea, lo único que podías bailar era la jota. No había nada. Entonces, bueno, a los 15 años me fui convenciendo a mi familia de que iba a estudiar otras cosas, porque claro, no era muy serio esto de dedicarte a bailar cuando encima no habías tenido contacto con el mundillo. Y me fui a los 15 años a Zaragoza y entonces allí di mis primeras clases de ballet, teatro, música. Vale, o sea, en Zaragoza te formaste. Sí, empecé a formarme en Zaragoza, que en María de Ávila. Muy bien. Y bueno, también tuve muchos problemas al principio porque, claro, me veían muy mayor, como con 15 años, ¿a dónde vas? Claro. Yo lo único que había hecho antes sí que había hecho artes marciales. Nada que ver. Y sí que había bailado la jota, pero bueno, por lo menos, bueno, pues tenía el cuerpo un poquito trabajado, ¿no? No venía de cero total. Ya. Pero bueno, evidentemente en el mundo del ballet venía de cero. Entonces sí que fue duro porque tuve que hacer todo lo que no había hecho anteriormente para coger una base. Claro. Y luego sí que es verdad que tuve lesiones pues provocadas un poco por forzar ya cuando ya tienes el cuerpo un poco Ya, hecho, es ¿no? un tema delicado, el tema de las lesiones, hay que tener cuidado y más. Fue durillo. Claro, además cuando eres bailarina. El proceso fue duro. Sí, sí. ¿Y cómo se te ocurrió? ¿Vienes de una familia de bailarines? No, o...? para nada. Para el nada. contacto artístico era mi abuelo era pianista. Sí, pero bueno, en unos momentos donde estaba la guerra, donde todo, que tampoco se pudo desarrollar todo lo que se podía haber desarrollado. Y quizá la vena artística me venía por ahí, pero no fue algo totalmente... No. Tuve que pelear mucho con mi familia hasta que me tomaron en serio. Y entonces, entiendo que vuelves aquí a Jaca. Sí, bueno, ¿decides montar una escuela bueno, o cómo...? No, a ver, fue todo un proceso de Zaragoza, luego me fui a Barcelona, me fui a París, me fui a Madrid. Vale. Bueno, estuve... ¿Te moviste? Sí, me moví bastante. Tuve la suerte de estar con diferentes profesores muy conocidos y con niveles muy buenos, la verdad, afortunadamente. Y luego sí que a los 20, estuve prácticamente de los 15 a los 25. O sea, te diste cuenta que te encantaba y que era esa la línea que querías hacer. Y al final ya fui recortando el resto de las actividades, ya centrándolas todas en la danza. Y bueno, ya con 25 años, creo, con 24, 25, ya fue cuando vine a Jaca por problemas familiares, que tuve que venir a echar una mano con una serie de problemas que había. Y ya me quedé aquí atrapada, ya no me pude volver a ir. Y entonces, bueno, pues empecé a dar clases porque era la única forma de seguir con el mundo de la danza. Claro. Entonces, ¿decidiste montar una escuela de danza o cuál fue el momento que dijiste, oye, me lanzo y abro mi propia escuela? Bueno, empecé a dar clases porque me llamaron de un sitio, me llamaron del otro. Bueno, empecé así de una manera... Picoteando, como todas. Y luego, bueno, pues mi familia tenía un espacio y ahí ya monté mi primera escuela. ¿Hace cuántos años? Pues tenía 25, 26, o sea, con esa edad, o sea, vale. Y tengo ahora muchos. Tengo ahora 63, o sea, hace muchísimo. Un buen recorrido. Sí. Y entonces montaste una escuela de danza, ¿y qué es lo que impartías? ¿Cuáles eran las materias importantes que...? Bueno, en aquel momento prácticamente clásico. Vale. Clásico. Tu formación ha sido clásica. Mi formación fue clásica, sí que es verdad que hice algo de español en Madrid. Sí. Y luego sí que tuve contacto con el contemporáneo de aquella época, pues que había Lymon, Graham, tal, bueno, también un poco en el mundo del jazz, lo que había entonces, que era pues poquito, pues, en la escuela de Giorgio Aresu, de la prehistoria, ¿no? Pero tú en tu escuela te dedicabas... sí, ¿no? en la escuela clásico. Y luego ya empezamos a abrirnos un poquito hacia el mundo del contemporáneo, pero ya años después. Qué bueno. A mí una cosa que me ha llamado la atención de ti, y justo cuando llegó te lo comentaba, es que yo conocí tu escuela y te conocí a ti, bueno, sabía tu nombre, porque personalmente no nos conocíamos, a través del concurso Nijinsky, para mí uno de los concursos con más prestigio a nivel nacional, que además mi máxima admiración porque conseguí reunir a muchísimos alumnos con muchísimo talento. O sea, yo llevo muy poco tiempo metida en el mundo de los concursos, de las competiciones, y la verdad que todavía me sigue sorprendiendo pues el nivel y la calidad que hay en las coreografías y en los alumnos, que realmente me deja impresionada. Entonces te quería preguntar, ¿en qué momento decides montar desde Jaca, ¿no? Pues al final una ciudad pequeña, un concurso con tanta fuerza y tanto poder de convocatoria? Bueno,
a ver, yo llevo muchos años presentando alumnos a concursos, a diferentes concursos, tanto en España como en otros... Vale. O sea, ya estabas familiarizada con el mundo de los concursos. Sí, sí. Pues he estado en Francia, Alemania, Portugal, Italia, Austria, Rusia, o sea, me he movido. Pero no habían tantos concursos antes en España. ¿O siempre ha habido tantos? No, en España no, por eso me iba fuera también, porque, vale, porque había los los concursos interesantes estaban fuera. Vale. Estaban fuera. Lo que pasa es que era bastante caro ir, todas estas cosas. Sí, claro. Y entonces cuando yo iba a los concursos, pues a veces ves las cosas y dices, bueno, ¿y por qué hacen esto así? No lo hacen de otra manera. ¿Y por qué yo esto lo haría de otra manera? Yo esto tal. Entonces al final yo tenía bastante claro cómo me gustaría a mí que fuera un concurso. Y tuve la suerte de encontrar en Huesca un auditorio que hicieron cuando se hizo la Expo en Zaragoza. Sí. Pues con fondos de la Expo se hizo un auditorio en Huesca impresionante. Es impresionante, doy fe. Porque ya no solo es el patio de butacas y el escenario, que está súper bien, a nivel técnico, de espacios, de todo, sino es todo el edificio en sí, con las salas que usan para congresos, con la sala polivalente, que son 1000 metros cuadrados, donde hacemos las clases magistrales. Sí. Claro, entonces era un edificio que reunía condiciones para poder montar un evento donde cupiéramos todos y todas las actividades que yo pensaba que había que desarrollar. Sí, porque no solo es un concurso, es verdad que hay que aclarar que es un concurso que además se imparten masterclasses súper interesantes con miembros del jurado o con la... Exactamente, que no hay que pagarlas aparte, que están incluidas, porque lo que se trata es que sea un encuentro de bailarines de diferentes sitios, porque sobre todo, a ver, yo la necesidad que siento en Jaca estamos nosotros solos, entonces, claro, no puedes vivir encerrado. Claro. Tienes que ver lo que hay en el mundo, tienes que bien. conocer, tienes que ver qué hacen los demás, etc. Sí, sí. Entonces, para mí, el ir a un concurso no es ir a un concurso a ver qué gano, ni mucho menos, es ir a una concentración de bailarines donde los alumnos se encuentran con otros niños y niñas de su edad, ven lo que hacen, pueden hacer amigos, pueden compartir y pueden nutrirse y pueden coger referentes para continuar. Exacto. Y a nivel de profesores igual. O sea, tú como profesor te tienes que ir evolucionando, tienes que ir viendo tendencias, lo que se lleva, todo también. Y tienes que tener ese contacto con otros profesionales que te enriquece. Entonces, bueno, dentro del Nijinsky, pues lo que intenté es pues, incluir estos elementos, estas cosas. Y lo del nombre es pues porque yo vi una película que se llamaba Nijinsky, que era un poco como la vida de Nijinsky, hace muchísimos años, y a mí aquella película me encantó. Y entonces aquel personaje yo lo tenía en la cabeza como algo extraordinario, y un poco viene de ahí. Y tiene un poco el nombre este. Sí. No, me parece la verdad que bestial, porque además me gusta que sobre todo la gente que va se rodee, lo que has dicho tú, de gente de su misma edad, que baila su misma disciplina, pero que al final ves que hacen otras cosas con unos niveles espectaculares. Este año, además, para mí fue de una calidad brutal. Pasaron gente con muchísimo nivel, ya hemos hablado que la nota de corte estaba en 86, altísimo. Así que bueno, esto es que al final el altavoz consigue atraer a gente como buena a nivel nacional, que luego, oye, pues lo de menos son los premios, sino que al final es un reconocimiento que tenemos dentro de este mundo y sobre todo, para mí lo más importante, la experiencia. La experiencia es increíble. ¿Y este local es nuevo, más o menos? Sí, este local vino un poco motivado por la pandemia, porque yo creo que en la pandemia todos lo pasamos bastante mal. Llegó un momento en que nos pusieron tantas trabas y tanto de todo. Desde luego. Que ya llegó un punto que yo estaba ahogadísima, porque tenía una escuela, que la sala era más pequeña, tenía una columna en medio, siempre tenía que andar buscando salas alternativas pues, por medio del ayuntamiento o otras cosas para meter a la gente que ya demandaba más y que necesitaba más espacio. Y entonces en la pandemia, claro, es que tenía que pelearme con mucha gente, y sobre todo eran inconvenientes, todo inconvenientes. Entonces dije, bueno, no puede ser, no puede ser, tengo que buscar un sitio donde no dependa de nadie, donde no tenga que estar luchando para ver a qué hora podemos hacer clase mañana, ¿no? Sí, sí. Y entonces ya fue un momento que estaba tan ahogada y tan mal que dije, bueno, me tiro a la piscina completamente y esto me puede salir fatal o no, porque claro, ya no es empezar de juventud una nueva historia, ¿no? Sino que yo ya tenía mis años y meterte en un fregado así de comprar un local, de embarcarte, que dices, bueno, ya sacrifico la edad de jubilación, no sé ya si existirá, ¿no? Pero bueno, una bailarina que se sabe que
ya se verá la edad de jubilación. Eso, bueno, pues y me embarqué en esta historia, pues por eso, porque fue una especie de decir, bueno, o me lo juego toda una carta. ¿Y cómo tienes tanto talento? Porque tienes gente muy buena, tienes de hecho una compañía, estando en una ciudad tan pequeñita. O sea, ¿cómo te viene o cómo lo hacéis para realmente llegar a tener estos alumnos con tanto nivel? A ver, para mí dar clases, si no tengo una motivación, me aburro. O sea, ya empieza por mí, ¿no? Necesito tener unos objetivos y necesito tener como un proyecto entre manos. Entonces sí que es verdad que que hay alumnos que cuando ves que puedes tirar de ellos, intento tirar. Siempre, toda la vida me ha pasado. He intentado tirar. Clarísimo, llega alguien y lo ves muy claro de esta persona tiene talento. Esta persona puedo tirar. Y yo siempre intento tirar. Y muchas veces a lo mejor, lo que hablábamos, que a lo mejor no son tantas condiciones físicas, sino que cuenta mucho también la constancia, otras cuestiones, ¿no? Entonces, siempre los exprimo mucho e intento sacar lo mejor de ellos y lo más. Y entonces, pues bueno, tampoco la verdad es que puedo hacer mucha selección, porque en Jaca hay la gente que hay poquita. Con lo que hay, y lo que hay, a tope. Que no puedes elegir, no puedes audicionar y decir, venga, a ver, ¿quién me gusta? No. O sea, tengo esto y con esto tengo que montármelo como sea para sacar algo. Claro. Y bueno, sí, afortunadamente, pues han salido unos cuantos Porque, bailarines. por ejemplo, alguien que está estudiando en el colegio y decide pues, dar un paso más con la danza y viene a tu escuela, ¿cuántas horas son las que tienen que bailar o son las que ofrecéis? Eso, tienes que intentar adaptar porque los tiempos son los que son y hay gente que no tiene muchas ganas de hacer algo muy continuo y muy que le lleve muchas horas, ¿no? Pero si alguien quiere hacer algo, ¿sí? Desde luego un mínimo de 2 horas y media al día, de ahí para arriba, o sea, de ahí como poco, o sea, sí, diario. El mínimo. O sea, el mínimo ya estaría por ahí. Y siempre para hacer algo. Claro, para hacer algo. Para hacer algo. Porque es lo mismo, o sea, si alguien llega aquí de cero y quiere participar o ser miembro de la compañía, que tenéis una compañía... Sí, es una compañía joven, que es con... Bueno, ¿verdad? El Pirineo. Que esto se creó un poco pues, por darle un paso más a lo que... dar más visibilidad y dar más facilidades pues, a los chicos y chicas que pueden hacer algo más. Vale. Entonces, bueno, pues ya cuando ya tienes un compromiso y ya un nivel... Bueno, un nivel, aunque estés de cuerpo de baile, pero bueno, por lo menos un nivel para estar allí y ese compromiso, pues ya puedes acceder. Sí. ¿Y son aplicados? ¿Realmente son personas de invertir horas? ¿Hay unas exigencias mínimas o se pueden, si tú Hombre, lo tienes compromiso... Si estás allí, tienes que hacerlo, porque es que si no te pierdes, no llegas a poder... ¿Y es difícil montar una compañía? A ver, es una compañía joven, de gente muy joven, con lo cual tampoco puedes adquirir según qué compromisos, porque son menores que tienen que estudiar y que tienes un poco que jugar con toda su vida para que puedas conciliar. Claro, porque van al colegio, muchos de ellos van al colegio, todos van al colegio y tienen que compaginar esto con el colegio. Tienes que conciliarlo, ¿no? De alguna manera. Claro. Pero bueno, digamos que para ellos es una motivación. Venir aquí y hacer lo que más les gusta. Haciéndolo de esa manera también puedes subvencionar un poco ciertas cuestiones, ¿no? A nivel de coreografías, Pero ¿cómo definiría la escuela Susana Ara? ¿Cuáles son los valores o el espíritu? O dices, mira, es que yo tengo un sello que me identifica muchísimo. A ver, yo siempre he sido como muy exigente y me ha gustado mucho que la gente entre dentro de una disciplina y de una constancia y poder sacar algo. Pero sí que es cierto que ahora estoy en un momento en el cual me preocupa bastante las nuevas generaciones, el que ya no hay... Es decir, cada vez resulta más difícil mentalizar a los niños y sobre todo a los padres de que para conseguir algo tienen que tener una dedicación y meter horas. Claro. Y ahora... Hay paciencia, mucha paciencia. Y ahora yo esto lo veo muy complicado. O sea, cada vez es más complicado. Cada vez es más complicado. Porque hay como una especie de tendencia a no centrarte en una cosa, sino a hacer 1000 cosas, pero 1000 cosas todo a medias. Ya. Entonces, al final, aquí estamos jugando con el desarrollo físico, que tienes que cogerlo... contra más jóvenes mejor y contra más trabajen a las edades del desarrollo mejor. Claro.
Y entonces muchas veces no lo entienden los padres. No, me tranquiliza saber que a todas las escuelas nos pasa un poco lo mismo, ¿no? Que al final, luego la inmediatez, que también lo hemos comentado, yo creo que es un deporte de fondo, y has de tener paciencia, has de ser muy disciplinado, las cosas no son de hoy para mañana y cuesta un montón. Entonces, yo también te quería preguntar, para que también la gente sepa, a lo largo de tus 30 años, me imagino que pues, bueno, has visto crecer a bailarines y has visto cómo su recorrido y un poco a dónde llegan. ¿Has tenido gente que realmente ha llegado lejos? ¿Estás orgullosa de ellos? ¿Dónde están estos Sí. alumnos una vez como que dan el salto y te abandonan para seguir su carrera? ¿Dónde se van o qué es lo que hacen o qué han hecho? Sí, bueno, pues hay un poquito de todo, ¿no? Hay gente que está trabajando en Alemania, hombre, sobre todo porque Alemania es un sitio donde se puede trabajar y vivir de ello, ¿no? También he tenido una alumna, Sara Lores, en la Compañía Nacional durante 6 años. O sea, realmente te das cuenta que sí que tienen salida, sí muchos que, de ellos. Sí, hay gente que tiene salida, no es fácil. No es fácil. Porque una cosa es poder bailar lo suficientemente bien como para entrar en una compañía y otra cosa es que realmente quieres tener la vida de bailarín. Claro, son dos cosas diferentes, Sí. muy distintas. Sí. Claro. Sí, también he tenido gente con un muy buen nivel de danza y al final no se han dedicado a la danza porque han preferido dedicarse a otra cosa. Entonces, bueno, todo es respetable. No, cada uno luego elige. Y cada uno luego, desde luego, eso les va a acompañar y les va a servir. Y de hecho, les ha servido, porque hay que reconocer que la gente que pasa toda su adolescencia practicando la danza acaba teniendo un cuerpo muy trabajado, muy bonito, muy disciplinado, muy sano. Y todo esto les va a venir bien, hagan lo que hagan en su vida. Con lo cual. ¿Y se apoya mucho o poco? O sea, es decir, los alumnos consiguen becas. ¿Se les financia de alguna manera la formación? A ver, según a qué concursos vas y tal, sí que se consiguen becas, ¿vale? Pero realmente estamos un poco perdidos. La danza está un poco, es la hermanita pobre. Bueno, correcto. La hermanita pobre. Exacto, y es abandonada un poco. Sí, porque a ver, somos un arte-deporte. Sí. O sea, es un arte, pero que tiene una connotación deportiva muy fuerte, ¿vale? Entonces, necesita una dedicación muy intensa desde muy joven, Sí. ¿vale? Entonces, no tienes los apoyos del deporte. O sea, hay gente que está haciendo deporte y trabajando muchísimo menos que muchos bailarines, tiene muchísimas ayudas, los bailarines no. Nada. Cero. Vale. Entonces, te quedas fuera de ese saco. Claro, totalmente. Te quedas fuera de ese tipo de subvenciones, de ese tipo de apoyos. Sí. Y por otra parte, dentro del arte, claro, tiene unas exigencias porque a lo mejor un actor, una actriz, digamos que no hace falta que empiecen muy jóvenes, no te encorre tanto la edad, ¿no? O tal. Pero, o un pintor, o un escritor, Sí. o sea, estas cosas, digamos que la edad no te encorre tanto. Pero, o un músico, pues tampoco te encorre tanto. Pero a un bailarín sí le encorre la edad. Sí, claro, ¿Vale? y tanto. Entonces, ahí también, y luego las lesiones. Sí, que están ahí. O sea, hay muchísima gente claro. que se ha truncado su carrera porque en plena carrera se ha lesionado Y ya estás fuera. y ya está. Entonces, Son un poco sí que somos la abandonados, hermanita estamos pobre. un poco abandonadas. Sí, totalmente. Vale. Totalmente. No hay, así como hay en otros países también, que hay ayudas de cara a los bailarines que tienen un formato fiscal pues Sí. como de freelance. Sí. Aquí no hay nada de eso. No, y aparte de Aquí otro no hay tema, nada. que también la danza está, claro, tiene una parte física muy importante. ¿Crees que la alimentación o problemas con los cuerpos están muy asociados a la danza? Ahora más que antes, menos que antes. Pues eso A ver, es un yo tema creo que nos siempre, persigue un poco. siempre han estado asociados. Yo te puedo decir que nunca, jamás, en mi escuela, con todos los alumnos que han pasado, no he tenido nadie con anorexia. O sea, no ha estado. O sea, que es Sí, un poco mira también. que muchas veces se someten a mucha presión, sobre todo A ver, los que se exponen hay tanto. presión. A ver, hay presión desde el punto de vista de que tú para bailar tienes que estar delgado. Fuerte, pero delgado. Fuerte, sí, sano, y, claro, fuerte. Y también, pues bueno, haces ejercicio y tienes hambre, y sobre todo en épocas de adolescencia. Claro, pues, es que es muchísimo, una ¿no? etapa Es muy una importante. etapa además donde, Claro. bueno, donde tu cuerpo está un poco descompensado a nivel Sí. hormonal y demás. Y es complicado, ¿vale? Ahora digamos que con todo el aperturismo del contemporáneo y tal, digamos que el contemporáneo Abierto. es un poco más abierto a otros Otros físicos, tipos de a otros cuerpos, tipos sí. de cuerpo. Pero siempre con eso, y luego, claro, yo intento darles charlas, instrucciones, conocimientos de alimentación,
Pero claro, los niños dependen de las familias. Ellos no llegan a casa y deciden lo que comen, es lo que les van a poner, ¿no? Totalmente. Entonces, sí que es verdad que muchas veces he promovido talleres, charlas de nutrición, pero los padres no Sin aparecen. éxito. Que los padres no aparecen. Y dices, bueno, que quien tiene que aparecer aquí no aparecen. Claro, y volviendo un poco al tema del concurso, que también son al final el perfil de alumnos que se someten a mucha presión o a unas exigencias, no por parte de las escuelas, seguramente por parte de ellos, ¿no? Esta presión de exponerse delante de un jurado que te evalúe, que te juzgue, que te mire. Y yo empiezo a escuchar que hay muchas escuelas que tienen ayudas de coach para reforzar esta parte más psicológica del alumnado que está muy enfocado a competir o a hacer giras o a participar en series de televisión. ¿Crees que esto es necesario? Antes se utilizaba ya, sí, ¿no? Tú que llevas más recorrido, ¿esto cómo lo vives? ¿Aquí te lo piden? ¿Tú lo tienes? Hombre, a veces cuando hace falta, y sobre todo hay personas que les hace falta y otras personas que no. Claro. O sea, hay un poco de todo, ¿no? Hay un poco de todo. Pero bueno, sí que es verdad que también es un aspecto que hay que cuidar. Sí, yo creo que es importante que se sientan acompañados, pero yo creo que también es un tema de seguridad, ¿no? Al final todo gira... Sí, es que pues eso, hay personas que lo necesitan más, personas que lo necesitan menos. Yo creo que también los profesores en ese sentido nos hemos ido formando un poco y evolucionando. Yo creo que sí. Y entonces ya yo creo que también es algo que lo vamos trabajando dentro de las propias clases, sí, dentro del trabajo diario que se hace, de la parte de ensayo y tal, vamos trabajando. Yo creo que incluso antes, o sea, yo por lo menos recuerdo que cuando yo estudiaba había como un poco más de distancia entre el profesorado y el alumno, ¿no? Era como una barrera. Yo ahora siento que hay un acercamiento dentro de que en nuestro mundo tiene que haber respeto, disciplina ante todo, pero sí que hay un punto más cercano donde quizá acompañas un poco más mentalmente a ese alumno y le haces ese refuerzo que a veces necesitan en el fondo, confianza. Yo creo que en el baile hay mucho de seguridad. Sí, sí. Tiene que haber seguridad en una bailarina. Sí, tiene que haber seguridad, tiene que haber autoestima, tiene que haber un montón de cosas para realmente enfrentarte a un escenario delante de un montón de gente, pues unos jueces que te están juzgando y un montón de público que está también... ¿Y alguna recomendación a todas estas alumnas que se van a presentar el año que viene a concurso Nijinsky, que están ahora muertas de miedo preparando las coreografías? A ver... Yo les diría que se planteen el concurso Nijinsky como una experiencia, más allá de un concurso. O sea, más allá de que me pongan un 80, un 70 o lo que sea. Que aprovechen para contactar con compañeros, para ver el trabajo de los demás, para hacer las clases magistrales, para que disfruten de todo ese... La experiencia. De toda esa experiencia. Que eso es más importante que luego el llevarte una medalla o no llevártela o lo que sea. Totalmente, sí. Al final yo también creo que el mundo de los concursos tiene muchísimas cosas buenas y hay que sacar lo mejor de ellos y sobre todo sentir que te ha enriquecido. Sí, y luego sobre todo cuando dices, bueno, voy a ir a tal concurso, el trabajo, o sea, lo que cuenta y al final lo que te llevas es todo el trabajo que vas a hacer hasta que llegas al concurso. Exacto, luego ya... Porque realmente tú del concurso puedes venir con una medalla o sin una medalla, pero ya está, se ha acabado. O sea, digamos que todo el esfuerzo extra que has hecho porque has ido a clase un día y te apetecía poco y has dicho, o sea, no, que tengo el concurso, tengo que esforzarme, tengo que... Esa superación personal que ha tenido cada uno, todos esos meses de preparación y luego los propios días del concurso, el saber aprovecharlos. O sea, no limitarte, claro, no decir me encierro, voy a hacer lo mío y luego ya desaparezco, no. No. Totalmente. Vivir la experiencia. Lo has hecho muy bien, aprovechar y disfrutar de la super experiencia que es rodearte de gente que hace lo mismo que tú, que le encanta y que al final pues ver lo que hacen los demás sirve muchísimo. Sí, si tienes esta mirada. Sí, y a los profesores también nos va muy bien. Fantástico. El tener relación con otros profesionales, el ver lo que hacen, lo que haces tú. El muchas veces comentar cosas de lo que te pasa a ti o de tus inquietudes y bueno, se aprende. Pues no puedo estar más de acuerdo. Oye, un placer haber hablado aquí contigo en Jaca, en tu escuela. Muchísimas gracias por habernos atendido y nos vemos seguramente en abril en el concurso tan increíble que cada año conseguís hacer. Vale. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. A todos vosotros, gracias por estar ahí. Nos vemos en el siguiente capítulo.
Muy bien.